La mejor inversión que hice en mi vida, yo en mi caso, no fue en una propiedad. Fue que buscamos mentores. Si tú aprendes, por ejemplo, a manejar bien $100 con disciplina, sabrás manejar 100,000 porque amas lo que haces, no porque el miedo a la cuota te obliga. Lo que fácil llega, fácil se va. El mejor inversionista no es el que nunca pierde. Es justamente aquel que sabe administrar el riesgo. Los bancos pueden reducirte el límite sin avisarte, pueden cerrarte la cuenta, pueden construir tu jaula si no sabes manipularlo. Bienvenido una vez más a nuestro podcast Hablemos de Crédito con Cashflow. Y yo soy Fior Marte. Y yo soy Ariel Ruiz. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Sí, nos vamos con un segundo episodio sobre inversiones. Eso es correcto. En el episodio pasado estuvimos hablando con mucha profundidad sobre cómo invertir o cómo usar el perfil crediticio para obtener apalancamiento de los bancos, capital, para después que tienes ese capital, Para invertir y multiplicarlo y generar activos o crear activos en vez de pasivos. ¿Qué debes hacer para saber cuándo es uno y cuándo es otro? Normalmente nosotros que hemos vivido en la práctica ambos lados de la moneda, no tenemos nada con adornos, lo sabemos, lo hemos vivido y además lo hemos estudiado. Sí. Y sabemos cómo usar el crédito para cubrir o eficientizar en tu negocio si vas a escalar, cómo hacer los procesos más inteligentes, Total. y cómo apalancarse. Y bueno, esto tiene reglas y la regla número 1 es que nunca tú debes usar el crédito para cubrir huecos operativos en tu negocio. Eso es correcto. Porque si pierdes el dinero cada mes, el crédito jamás te lo va a salvar. Solo te va a estar llevando cada vez más a la quiebra. Así es. Regla número 2, no financies un negocio que todavía no ha vendido nada. Sí. Valida primero al menos lo mínimo. El crédito viene para escalar lo que ya funciona, no a inventar lo que no existe. Y eso es muy importante. Así mismo. Y la regla número 3, que nunca, escucha bien y anótalo, nunca comprometas dinero que necesites para vivir al mes. Uh-huh. Eso es así. Si tú comprometes ese dinero, significa que no tienes capital para trabajar. Y la 4, ten siempre una salida antes de firmar. Pregúntate si esto sale mal, ¿cómo pago? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Ok? El mejor inversionista no es el que nunca pierde, es justamente aquel que sabe administrar el riesgo. Vuelvo a repetir eso, muy importante. Repítelo y para que lo anotes. Sí. El inversionista, el que sabe, el inversionista inteligente, no es el que nunca pierde. Pierde también, pero sabe administrar ese tipo de riesgo para que una pérdida no lo saque del juego. Eso es algo sumamente importante. Y aquí hay algo ligeramente técnico que quisiera que tú entendieras. Sí. Porque protege tu patrimonio, ¿ok? Y normalmente cuando tú estás empezando lo firmas todo, sin leer las letritas pequeñas, y eso es peligroso. Exacto, porque hay garantías que tú estás poniendo, incluso garantías personal, y eso significa que si el negocio no paga, Tú eres responsable como persona y te puedes traer grandes consecuencias. Una de las metas de construir crédito empresarial correctamente es llegar al punto donde el negocio responde por sí mismo a cualquier tipo de situación sin involucrarte a ti como persona. Sí. ¿Okay? Entonces, esta transición no ocurre por accidente.
se construye con estructura, con un buen historial y con el tiempo. Eso es correcto. Muchas veces tenemos que diversificar nuestras inversiones. Eso es otra estrategia interesantísima, porque si no diversificamos, ponemos en riesgo, justamente el nivel de riesgo es alto, pero si tenemos varias entradas de diferentes formas, eso nos va a permitir asumir un golpe en alguna de las vertientes y tener otras opciones que nos sigan generando, ¿ok? Uno de los errores más comunes es apostarlo todo a un solo producto con una sola fuente de ingreso. Por ejemplo, hay personas que tienen simplemente un cliente o dos. Si ese cliente se va o deja de pagar, inmediatamente se te cae el mundo. Tú no tienes un negocio. Como es el caso de Ricardo, que tiene su taller de mecánica y él tiene un solo cliente que le provee. Así mismo es. Eso no es un negocio, es un empleo disfrazado. El día que ese cliente se va, tu negocio se cayó. Sí. Lo mismo pasa con el crédito, y esto casi nadie lo dice. Depender de una sola tarjeta o de un solo banco es una fragilidad extraordinaria. Los bancos pueden reducirte el límite sin avisarte, pueden cerrarte la cuenta y de pronto tu capacidad de comprar inventario o de usar esa línea día a día, tu negocio se paraliza inmediatamente. Sí. Por eso, diversificar tu crédito significa tener relaciones con varias instituciones, diferentes bancos, entender que el crédito personal y el crédito empresarial son separados, dos mundos separados, diferentes. El personal reporta en Equifax, Experian y TransUnion. El empresarial se reporta en otras agencias como Dun & Bradstreet, Experian Business, incluso Equifax Business and NAF. Y ese segundo mundo casi ningún emprendedor hispano lo construye. Se pasan la vida financiando el negocio con tarjetas personales, quemando su score personal con la utilización disparada en un círculo vicioso. Claro, porque tienen que separar lo personal de lo comercial. Está clarísimo que para obtener lo comercial, el banco se apalanca de tu crédito personal, pero ojo, crédito personal siempre intacto, y utilizar entonces el crédito comercial para tus negocios. Eso es correcto. Si usaste el personal por desconocimiento, por supuesto que tu utilización se dispara, sube. Y por lo tanto, te va a bajar y no vas a calificar para el crédito de negocio. Exacto. Y al no calificar, entonces vas a seguir usando tus tarjetas personales, por lo que vas a romper ese círculo, literalmente. Vas a estar ahí, es un círculo vicioso. Ese es uno de los errores financieros más importantes de tu vida, ¿ok? Sin duda. Pero se comete con frecuencia, por eso es que la gente debe educarse financieramente. Exacto. En ese sentido, invierte primero en ti y después en el negocio. Nosotros hicimos algo que todavía estamos, pero demasiado agradecidos, y fue que buscamos mentores de finanza. Y todavía hoy lo tenemos. Nosotros hemos aprendido de libros, de múltiples mentores, de cursos. La mejor inversión que hemos hecho no ha sido en ninguna de las propiedades que tenemos. De hecho, fue en mentoría, en aprender. Es una decisión extraordinariamente importante, y cada mentor, cada curso, todo nos ayudó extraordinariamente. Sí, por lo que te exhortamos, buscarte siempre un mentor y estudiar sobre finanzas, lo mejor que te pueda pasar. Seguro. En la vida. Ni siquiera es lo que estamos tratando, no es nada que ver con motivación, es simple matemática, ¿ok? La posibilidad
de producir ingresos por el resto de tu vida se genera mientras más conocimiento tú tengas de lo que vas a hacer y de la estrategia que tú piensas planificar. Y esa estrategia, apalancándose de las personas que saben, te va a hacer mucho más fácil evitar los errores. Van a haber errores, pero van a ser menores siempre y cuando tú tienes algún tipo de guía que te pueda ayudar a evitarlos. También hay personas que se quedan estudiando para siempre. Todo depende de lo que tú estés estudiando, ¿verdad? Porque hay gente que han hecho, yo conozco personas que han hecho 5 maestrías. Sí, y bueno, sin duda, aunque el conocimiento es un valor incalculable, si no tomamos acción, si no se ejecuta, no es una inversión. Es simplemente entretenimiento. Totalmente. ¿Okay? El conocimiento se convierte justamente en inversión si se ejecuta, si se convierte en una acción. ¿Okay? Aprender, por ejemplo, cómo funciona el crédito, cómo construir una LLC, cómo tener financiamiento al 0%. Exacto. Si tú aprendes cómo se hace una disputa, pero si nunca la envías, no has hecho nada. ¿Ok? Si tú aprendes a hacer una LLC, pero nunca la abres, no has hecho nada. Okay. Así que, de hecho, bueno, aquí te dejo algunas preguntas implícitas para que tú pienses en que cuando puedas tomar acción de acuerdo a los conocimientos que tú vayas adquiriendo, y de esa forma esas acciones sí se convierten definitivamente en una inversión basado en lo que aprendiste. Así que si aprendes sobre crédito, úsalo, envíate disputas. Siempre tienes errores tu crédito, informaciones personales, puede tener errores, puedes tener inquiries o consultas, borrarlo. Hay muchas cosas. Tú debieras saber en tu crédito personal qué lo sube, qué lo baja, qué puedes disputar y qué no. Limpiar y fortalecer tu perfil personal, eso es un punto de partida que te guste o no, definitivamente es importante que lo tengas que hacer. Después, estructurar tu negocio de forma correcta y separada de tu persona. ¿Ok? Un paso importante o interesante, construir el historial empresarial, empezando por lo pequeño y creciendo con constancia. ¿Ok? Usa ese acceso para comprar activos, no para comprar apariencias. ¿Ok? Y nunca dejar de aprender, no pares jamás. Las reglas cambian, por lo tanto el estudio siempre va a ser parte. Aprender siempre es parte del emprendimiento. Cambian los criterios, los bancos cambian, las leyes se actualizan y el que se queda quieto se queda atrás. Total. Y aquí te tenemos también los errores más comunes al invertir y al usar crédito. Y aquí van algunos. Compras emocionales, ¿ok? En todas aquellas cosas que tú pueden ofrecer que no te generen ningún tipo de cash flow, de retorno. Esas compras emocionales son extraordinariamente peligrosas. Ni siquiera no es porque no las necesitas, a lo mejor incluso las necesitas, sino porque no te dieron los resultados ni el cash flow que tú necesitabas. Sí, algo muy importante, un límite aprobado alto en una tarjeta, la gente lo ve como extensión de su salario y es una puerta abierta que tú tienes, nada más. Eso, mucha gente incluso lo ven como un income. Me dieron una tarjeta de crédito de $5,000. Es como si fuera un dinero ganado. Como que les regalaron $5,000. Y eso nosotros lo tenemos que devolver para atrás. Y por eso es tan importante en pensar cómo lo vamos a devolver y si nos va a generar algún tipo de beneficio.
¿ok? Exacto. Y un siguiente error es querer hacerse rico rápido. No existe eso. Las grandes fortunas normalmente se construyeron durante décadas, Claro. no durante meses, ¿ok? Así que hay que tener paciencia, no acelerar los procesos, pero sí tomar acción. Sí, cada día hay que tomar acción, porque si nos quedamos quietos, sí de veras no va a pasar. Y el tiempo es un activo. Tenemos que saberlo El usar. más valioso. Exacto, tenemos que saberlo explotar, y cuando al final logramos que los activos nos generen un cash flow responsable, ya tendremos tiempo justamente libre para hacer lo que queramos y entramos en otro nivel que sí se llama libertad financiera, ¿ok? Ahí, volviendo un poquito al crédito, es muy importante que tú tengas trazada la estrategia desde el principio, empezando por tu crédito personal y ver qué se puede y qué no se puede, y con el conocimiento, por supuesto, que vayas obteniendo, ir formándote ideas de los pasos que puedes aplicar con tu vida financiera para mejorarla. Un siguiente error y es el no investigar. Exacto. Nunca invertir en algo que tú no entiendes. Ojo con esto. Nunca firmes un contrato de crédito que tú no hayas leído. Eso es sin duda. Las personas no leen, consideran que ya fui aprobado, y hay un montón de disclaimer y letricas chiquitas que nos ponen muchas veces incluso en condiciones que nosotros no nos imaginamos, y le damos checkmark, aprobado o aceptado, y no tenemos idea de qué pasó. Y esos elementos que entran en el área de propósito permisible, nosotros sin prestarle atención estamos justamente dando permisos que posiblemente si lo hubiéramos leído no diéramos ese tipo de consenso, por decirlo así. Es súper importante tú saber la tasa de interés, cuándo se acaba ese préstamo, si tiene interés promocional y cuál es el verdadero riesgo que hay envuelto ahí. Exacto. Eso debe de estar totalmente claro. Tienes que saber si, por ejemplo, tú vas a poner ese dinero a trabajar, si la tasa de interés que tienes realmente es menor que lo que tú vas a producir o que tu flujo de efectivo. Si no estás haciendo nada como inversión, tú puedes posiblemente incluso puedes tener ventas récord y aún así tu negocio no prosperar si el dinero entra después que las cuotas, por ejemplo, vencieron y estás pagando intereses. Hay muchos factores que uno tiene que valorar dentro de su flujo de efectivo. Hay veces que pensamos que tenemos flujo de efectivo y realmente no es esa la realidad. Sí, muchas veces está el negativo. Ojo con esa parte, porque tú puedes estar vendiendo bien y tu flujo más, sin embargo, estar en negativo. Eso es correcto. Flujo de efectivo es ingresos menos gastos, igual a flujo de efectivo. Entonces, si tus gastos son mayores a lo de tus ingresos, el flujo de efectivo te va a quedar negativo. Así es. Muchas personas, bueno, vamos a tocar este tema muy rapidito, piensan, no toman acción porque dicen, bueno, voy a comenzar cuando tenga dinero. Muchas personas se quedan cuando no saben cómo dar el primer paso, cómo tomar acción, y se encuentran todo tipo de justificaciones para no dar el primer paso. Y la realidad es al revés. Tú debes empezar con poco y después ir creciendo poco a poco. Importante que al principio no ni siquiera es la cantidad, es el hábito, es la estructura. Se aprende a manejar. Si tú aprendes, por ejemplo, a manejar bien $100 con disciplina, sabrás manejar 100,000. ¿Ok? Es un problema de responsabilidad y eso te va a dar a ti pautas a seguir en tu vida cuando tengas grandes
volúmenes de cash flow justamente. ¿Ok? Hay pasos muy concretos que puedes empezar esta misma semana sin capital. Saca tus 3 reportes de crédito, por ejemplo, lee los completos, no el score, los reportes. Mucha gente ni siquiera nunca los ha leído, ¿ok? No saben si están inexactos, incompletos, imprecisos, cuentas que no reconoces. Ahí empieza el trabajo real. Mira la utilización de tus tarjetas, mantén los balances bajos y paga antes de la fecha de corte. Nunca falles con el pago, porque tu historial es lo que los bancos ven. Exacto, tu historial de crédito es lo que el banco considera como tu perfil financiero, tu riesgo. Simplemente es tu nivel de riesgo. No falles en un pago tarde es extraordinariamente degradante en el historial de tu perfil crediticio. Sí. ¿Ok? Otro paso que debes dar, que no es gran problema, prepara tu LLC, tu negocio, ¿ok? A-number, abre una cuenta del negocio, un teléfono. Dirección del negocio, email comercial. Nada de esas cosas requiere que seas rico, ni que tengas una gran cantidad de dinero. Requiere simplemente que seas serio. La disciplina siempre llega antes que la abundancia. No se te olvide, siempre. Sí, ser disciplinado es de vital importancia. Así mismo es, ¿ok? Como hablamos, pusimos muchos ejemplos de 2 personas que tienen diferentes características. Juan y Alberto. Juan y Alberto, diferente crédito, diferente perfil financiero, y siempre pusimos esos ejemplos para mostrar cómo uno se comporta, cuando uno puede ser disciplinado. Posiblemente la disciplina llegue con el conocimiento, eso es muy importante, y cómo nosotros podemos seguir esos patrones de saber qué comprar, cuándo realmente es una necesidad, cuándo invertir en cosas que producen, porque esas cosas van a hacer la diferencia entre quedarnos estancados en el mismo lugar o empezar a prosperar de forma casi inmediata. Sí. No aparece nada de un día para otro, ¿ok? Es construir ladrillo por ladrillo, mes tras mes. Sí, dicen que lo que fácil llega, fácil se va. Así es. Ponte metas. No simplemente cuánto dinero puedo ganar este año, cuánto capital puedo trabajar para mí este año y a qué costo. Es decir, son cosas, porque llegará, pues realmente va a llegar el momento en que tú produzcas más de lo que tú puedes producir con tu tiempo, ¿ok? Y ese día vas a entender que la libertad financiera no es simplemente... No es trabajar más. Exactamente. Es de tener la opción de hacerlo, ¿verdad? Porque amas lo que haces, no porque el miedo a la cuota te obliga. Sí. ¿Ok? Muy importante eso, ¿ok? Y el dinero es un excelente empleado, no se te olvide, ¿ok? Ponlo a trabajar para ti. El crédito también es exactamente lo que construye un imperio, ¿ok? Y también puede construir tu jaula si no sabes manipularlo. Tú decides de qué lado pones a trabajar tu dinero y tu crédito. Y con todo esto que te hemos compartido hoy en este episodio, esperamos que haya sido de mucho valor para ti. Escríbenos si tiene cualquier pregunta, que con gusto te vamos a responder. Y búscanos en Instagram como Fior Marte CPA, también como Soy Ariel Mentor de crédito. También puedes encontrarnos en TikTok, Fior Marte CPA, en Facebook y en YouTube, Cashflow VIP. Sin duda, espero que te haya sido muy, muy provechoso. Acompáñanos en el próximo, que va a estar aún más interesante que este de hoy. Acompáñanos y somos
Cashflow VIP.